Se llama millennials a los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995. Se los conoce también como la generación del milenio o la generación Y. Crecieron con la tecnología, es por ello que no conciben un mundo sin internet. Lo digital los atrae tanto que 9 de cada 10 usan con frecuencia la cámara. Tienen grandes objetivos y los impulsa el éxito. Buscan ocupar los mayores puestos en sus lugares de trabajo, modificar costumbres y transformar de esta manera la sociedad. En este programa nos meteremos en la cabeza de los millennials, analizando con expertos qué pasa en su cerebro. Ingresa con nosotros a este maravilloso mundo de Mente Millennials. La vida moderna es el resultado de millones de años de evolución y de adaptación. Las generaciones pasadas sufrieron grandes cambios e imposiciones hasta llegar a este mundo ordenado que hoy les está generando muchísimo estrés a los jóvenes millennials. Y son muchos los factores que están generando este desequilibrio interior en los jóvenes. La búsqueda constante de objetivos personales, la gran cantidad o sobreestimulación a causa de la información negativa que se puede ver a través de las TICs, también la falta de experiencia, la falta de emancipación y también la falta de adaptación de nuestro cuerpo, nuestro organismo a estos cambios tan rápidos evolutivos. Y es que el estrés surgió en nuestros antepasados como un mecanismo de supervivencia ante situaciones totalmente extremas. Y es así que hoy los jóvenes millennials se encuentran inmersos en una sociedad que es demandante y altamente competitiva que los jala inevitablemente hacia una situación de estrés. A nivel mental, nuestro cerebro es un gran detector de amenazas y cuando siente que se encuentra frente a una situación amenazante, genera la hormona llamada cortisol, que es la encargada de dotarnos de energía en nuestros músculos para defendernos o para salir huyendo. Cintia, ¿qué es el estrés? El término estrés es un término tomado de la física para hacer referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro y que es el que recibe la presión el que puede resultar más afectado. Ese término nosotros lo traspolamos a la psicología y lo utilizamos para dar respuesta, ¿sí?, a esas personas que por situaciones del ambiente reciben una presión y que pueden terminar colapsadas, con agotamiento, con situaciones de enfermedad. Está bueno por ahí compararlo con una situación de una pelotita de tenis que de pronto la estoy presionando, ¿sí?, y cuando la presiono, esta pelotita se deforma, pero cuando quito la presión vuelve a la normalidad. El problema es que cuando la presiono por mucho tiempo o esa misma pelotita recibe con mucha intensidad constantemente golpes, puede deformarse y esa deformación es permanente. Nosotros cuando estamos estresados se activa en nuestro cuerpo el sistema nervioso simpático, el sistema neuroendocrino y el inmunológico que nos ayuda a elevar las defensas en un principio, ¿sí?, y que después tiende a decaer. Bien, ¿es correcto decir que el estrés es una enfermedad, como escuchamos habitualmente? Mira, estrés acuñado popularmente, la palabra estrés en realidad hace referencia al distrés, ¿sí? Bien. Nosotros en la vida diaria sentimos y necesitamos sentir algo que se llama eutres, ¿sí?, que se refiere al monto de estrés normal, habitual y que nos moviliza la acción. Nosotros sin estrés prácticamente no viviríamos, ¿sí? No nos levantaríamos a la mañana para atender a nuestros hijos, ir a trabajar, hacer un montón de cosas de la vida diaria. Es lo que nos motiva y lo que nos lleva a la acción. Es decir, necesitamos del estrés, ¿sí? El problema es cuando este es excesivamente intenso o se cronifica, se vuelve patológico desadaptativo. Bien. Ahora entiendo. Y bueno, pero muchas veces también se habla de la ansiedad. ¿Es lo mismo la ansiedad que el estrés, por ejemplo? Y mira, algunos autores plantean que son términos distintos, ¿sí? Pero a largo plazo las consecuencias son más o menos las mismas.
sería, por ejemplo, comparable, o quizás tendríamos que apelar al saber popular o a lo que decimos diariamente. Por ejemplo, si yo estoy por entrar a rendir un examen, estoy ansiosa, ¿sí? Pero los días previos a ese examen voy a estar estresada, lo mismo que con un trabajo, ¿no? Me voy a la entrevista de trabajo y me siento ansiosa, ¿sí? Pero cuando hay mucha sobrecarga laboral y es algo que es constante, me siento estresada. Es decir, estamos hablando de ansiedad cuando nos referimos a un estrés que es agudo. En cambio, el distrés, ¿sí?, como te decía recién, es algo crónico, ¿sí?, que está constantemente ahí molestando, ¿sí?, y que es muy intenso. Bien, estás hablando de esto de que si es a largo plazo, no es a largo plazo, pero me gustaría que nos explicaras, por favor, cuáles son las etapas del estrés. Bien, sí. Es importante conocerlas en principio, las etapas, porque también esto nos permite detectarlas a tiempo e intervenir. Bien, bien. Cuando nosotros comenzamos en una situación de estrés, que también se le llama síndrome general de adaptación, aparece una etapa que es de alarma. Nos avisa de que hay una amenaza, de que hay un problema, ¿sí? Pasamos esa etapa de alarma y el estrés o el factor estresante continúa y empezamos a resistir. Esta etapa de resistencia, la segunda etapa del estrés, es la que nos lleva a nosotros a sobreadaptarnos a las exigencias. ¿Sabes qué, Male? Una persona que está sobreadaptada o que está en esta etapa de resistencia, en general, por ejemplo, pongámosle que me estoy separando, que vienen un montón de problemas con mi ex, que me reclama esto, que me demanda aquello, y yo ya estoy sobreadaptada, entonces como que no estoy pensando, o estoy pensando todo el día en eso, pero ya no me satura tanto, y sin embargo me voy al trabajo y ocurre una cosita chiquitita, o la nena llora por tal cosa, y me exploto, me saco. Sí. Cuando hay un factor estresante y yo estoy en una etapa de resistencia, me habitúo, pero cualquier otra situación de afuera hace que me desborde. La última etapa es la etapa de agotamiento. Ya no tengo recursos, ¿sí?, para defenderme frente a esa situación estresante y me agoto. Y cuando me agoto, bajo en esa curva, ¿no?, resistencia, agotamiento, es a donde decaen las defensas del sistema inmunológico, donde aparecen las enfermedades, que a veces pueden ser somáticas y a veces pueden ser trastornos como la depresión, por ejemplo. Wow, es importante ir conociendo estas etapas, pero me interesa ahora que nos expliques con respecto a que si afecta o no el estrés a nuestra memoria. Sabes que nosotros, de alguna manera, nuestra memoria se consolida más y mejor cuando está relacionada a una emoción intensa. Si yo me sé las tablas de multiplicar hoy, creo que es porque mi papá estaba al lado con el cinto, digamos, y por una cuestión de repetir. Claro. ¿Sí? Es decir, que un estrés mínimo, chiquito, ¿sí?, nos va a permitir a nosotros memorizar más y mejor. El tema es que cuando, de nuevo, este sobrepasa, es muy intenso, se empieza a alterar e incluso se empieza a deteriorar una parte que está implicada en los procesos de memoria, que es el hipocampo, ¿sí? Se empiezan, los glucocorticoides que se liberan empiezan a impedir la neurogénesis, o sea, que se sigan reproduciendo las neuronas de ese sector del cerebro. Te quiero contar, por ejemplo, de que en el trastorno por estrés postraumático, ¿sí?, que es un trastorno que se da en personas que atravesaron una situación en donde su vida o la vida de alguien muy cercano corrió peligro, si hay una situación de amenaza muy intensa, como para poder traspolar esta pregunta que vos me haces, esa persona, en general, ¿qué pasa con los recuerdos? Hay recuerdos que los olvida, que no... Sí. Sí, hay partes que no se puede acordar.
Y hay otras personas que todo lo contrario, recuerdan hasta el más mínimo detalle de toda la situación, ¿sí? Hasta los colores, los olores, todo lo que pasaba, todo lo que sean recuerdos emocionales, ¿sí? Sobre todo los olfativos. Es increíble cómo el estrés, ¿sí? y la tensión afecta en la consolidación de la memoria. Los perfumes, los cafés, es increíble. Sí, ¿no? Ahora no te quiero decir con qué perfume me acuerdo de mi ex. Un organismo en equilibrio presenta un buen funcionamiento en general, puesto que su temperatura, presión arterial, ritmo cardíaco, nivel de glucosa, entre otros, se encuentran cercanos al ideal. Esto lleva a que se pueda considerar como estresante todo factor del medio ambiente que rompa el equilibrio del cuerpo. La respuesta del organismo frente al estrés es un conjunto de adaptaciones fisiológicas que se activan en la unidad cuerpo, cerebro y mente para afrontar diversas situaciones con el fin de solucionarlas y volver al estado de equilibrio perdido, conocido como homeostasis. La homeostasis consta de procesos destinados a proteger al individuo y restaurar el equilibrio corporal cuando lo pierde. Existen diferentes estímulos estresantes. Podemos clasificarlas en psicológicos, como la pérdida de empleo, la sensación de falta de control, discusión con un ser querido, desacuerdo con compañeros de trabajo, entre otros. Y los estímulos estresantes físicos, por ejemplo, la exposición al frío por largo tiempo o los que signifiquen una amenaza o un peligro. En los mamíferos consiste en una serie de cambios que involucran principalmente dos tipos de hormonas producidas por las glándulas suprarrenales: la adrenalina y la noradrenalina, secretadas por la médula adrenal, y los glucocorticoides, como el cortisol, producido por la corteza adrenal. La función de ambas hormonas es la de movilizar la energía corporal hacia los músculos con el fin de que los mismos puedan llevar adelante diversas acciones como por ejemplo la huida o el ataque. Asimismo podemos detectar cuáles son los cambios más notables que presentan los jóvenes millennials ante el estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca. Se incrementa el ritmo cardíaco y la respiración se hace más superficial y más alta. Se amplía la cantidad de glucosa en sangre. Se produce la evacuación de orina y materia fecal. Aumenta la cantidad de sangre en los músculos. Hay mayor sudoración. Asciende la temperatura corporal y el cerebro consume más oxígeno. Del mismo modo, se produce una menor activación de las funciones ejecutivas, es decir, disminución de la capacidad de reflexionar o de pensar de manera adecuada. Es que en cuestiones de supervivencia, tal como hemos visto, la rapidez está por encima de la reflexión. Es así como queda demostrado que el estrés es una importante causa por la cual la mayoría de las personas actúan de manera instintiva y poco razonable cuando se encuentran bajo presiones de cualquier tipo. El estrés es un fenómeno normal. Sin embargo, si se mantiene constante en el tiempo, puede llegar a afectar los procesos cerebrales al punto tal de enfermarnos somática y físicamente. La respuesta que debería tener nuestro organismo frente a situaciones estresantes sería la de volver rápidamente a su equilibrio físico y mental. El estrés, ¿cómo afecta a nuestro cuerpo? Afecta, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. A ver, hoy te decía que se ponen en juego, ¿sí?, el sistema inmunológico, que dijimos que después en la etapa de agotamiento disminuyen las defensas, ¿sí? En el sistema neuroendocrino se activa un eje que se llama eje hipotálamo hipofisario adrenal,
en donde el hipotálamo, ¿sí?, se comunica con la glándula pineal o la hipófisis, y esa información llega a las glándulas que están por encima de los riñones, que liberan adrenalina, liberan cortisol, y eso a través de los vasos capilares se distribuye a todo el organismo, ¿sí? Wow. Cuando nosotros estamos muy estresados, esa información, esos neurotransmisores, esas hormonas, todo llega a nuestro cerebro y hace que se vayan afectando y que se vayan incluso a veces deteriorando algunas partes, ¿no? Se va envejeciendo en nuestro cerebro, ¿sí? Es importantísimo poder entender las consecuencias, sobre todo en los ámbitos laborales. Viste que hay mucho de burnout, el estrés laboral, ¿sí? Poder conocer cuándo ese estrés empieza a ser crónico, porque la persona empieza también a producir menos, empieza a faltar, se despersonaliza, se distancia de la persona con la que trabaja y no brinda un buen servicio, empieza a caer toda la economía de la empresa. Entonces es importantísimo que lo conozcan y que cuenten con algunos recursos también para reducirlo, amortiguarlo y que todos consigamos una mayor salud mental. Claro que sí, a veces no se presta mucha atención desde las empresas a estas cuestiones, pero tenés mucha razón con respecto al tema de cómo uno se va adaptando y cuánto va dando para la empresa. Con respecto a esto, ¿nuestro cuerpo tolera el estrés? Mira, nosotros tenemos cierta tolerancia al estrés, así como hay un umbral, por ejemplo, para el dolor, ¿sí?, que hasta este monto no nos perjudica. Bueno, con el estrés pasa lo mismo, ¿sí? Hasta esta línea, para mí, esta situación no me genera estrés, la paso y me estreso, ¿sí? Todos tenemos distintas tolerancias al estrés, que eso va a depender tanto del temperamento, que es algo que viene con nuestra genética, como de cuestiones o vivencias pasadas, ¿sí? A medida que nosotros vamos atravesando por situaciones de estrés, somos quizás menos resistentes, ¿sí?, a situaciones de estrés futuras. O sea que, bien, yo lo que te quiero preguntar es, ya que estamos hablando del cuerpo y del estrés, si cuando nuestro cuerpo ya no puede tolerar este estrés, aparecen allí estas clásicas, famosas enfermedades psicosomáticas que para muchos es, ¿cómo lo manejo? Sí, vos sabés que las enfermedades psicosomáticas, en verdad, hay todo una cuestión de discusión en torno a eso, porque de alguna forma te hablan de una dualidad, ¿sí?, cuerpo-mente, ¿sí? Y nosotros sabemos que el ser humano es algo íntegro, un todo. Entonces no podemos decir quizá que una enfermedad, por ejemplo un cáncer, no tenga un componente psicológico, y al revés, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos o hablamos de enfermedades psicosomáticas, estamos hablando también de aquellas enfermedades orgánicas que tienen una etiología aparentemente y predominantemente más que ver con cuestiones emocionales, ¿sí? Claro. El tema por ahí con las personas que manifiestan enfermedades psicosomáticas, que pueden ser desde la caída del cabello, desde una gastritis, erisema de la piel, hay hasta un infarto, ¿no? Es que desde la psicología incluso se plantea que las personas que manifiestan este tipo de enfermedad son personas que tienen que trabajar un poquito el reconocimiento de sus emociones. Son personas que se dicen inmaduras afectivas, emocionales, porque manifiestan a través del cuerpo algo que no pueden poner en palabras. Es importante identificar, ¿sí?, qué me está pasando y expresarlo para que el cuerpo no enferme. Y pareciera que estamos ante una sociedad que es inmadura emocionalmente, porque cada vez se ven más de estas enfermedades, ¿no? La verdad. Bueno, pero a ver, en general la sociedad, hablemos de los millennials. ¿Cómo afecta el estrés a los millennials? Qué tema, ¿no? Los millennials estamos insertos en una sociedad absolutamente demandante. Tenemos mucha formación, pero al ser tan competitiva,
De alguna forma somos como una generación de sueños rotos porque no alcanzamos los objetivos que por ahí nos proponemos. O sea, 1 de cada 3 millennials todavía vive con los padres, ¿sí? Y aparte estamos expuestos a un montón de estímulos juntos que de alguna forma se presentan como amenazantes también. Y acordate que las amenazas pueden ser reales o pueden ser percibidas. Si nosotros prendemos la tele, ¿con qué nos encontramos? Con que, el coronavirus, las muertes, los asaltos, la delincuencia, o sea, todas noticias por ahí amarillistas que generan una situación de estrés, ¿sí? Y en el joven, con más razón, que vos decías hoy, son inmaduros, tienen la capacidad para lidiar con todas estas adversidades, tienen una suficiente tolerancia al estrés, y así es como aparecen. Vos sabés que, déjame que te tire un dato importante, Maile. Nosotros pensábamos que en la Argentina había más depresión. La depresión está totalmente relacionada al estrés. Eso te estaba por preguntar, justo. Y vos sabés que no, que en la Argentina hay más personas ansiosas. También 1 de cada 3 argentinos somos ansiosos. Wow. ¿Sí? Entonces es un dato importante también porque así como la depresión, la ansiedad, hoy me preguntaste por eso, ¿sí? Es una respuesta de activación ante una situación amenazante que nos predispone a, cuando vemos muchas situaciones de amenaza continuas, constantes, caer en estrés. Es decir, entonces que también el estrés puede afectar nuestro cerebro. Sí, por eso. El cuerpo y el cerebro. Te hablaba recién, sí. Sobre todo esa parte medial que decimos del hipocampo, así como por ejemplo, las áreas prefrontales que tienen que ver con las funciones ejecutivas también se ven afectadas, ¿sí? Porque así como se afecta la memoria, cuando estoy muy estresado no puedo sostener y llevar a cabo, por ejemplo, un plan de acción como lo haría en otro momento. Claro. Y bueno, nosotros cotidianamente estamos afrontando distintas adversidades, distintas situaciones estresantes, pero esto que vos estás poniendo acá en tela para poder charlarlo y dialogarlo, ¿nos puede llevar el estrés a una enfermedad mental de repente? Sí, nos puede llevar a una enfermedad mental o una enfermedad somática, ¿sí? Acordate que bajan las defensas. Cuando nosotros ya estamos en la etapa de agotamiento, lo que más se ve son los trastornos depresivos, ¿sí? El trastorno por estrés postraumático que estábamos hablando recién, y todos los trastornos de ansiedad como el pánico que se relacionan a un causante o un detonante externo. Con respecto a la depresión, por ejemplo, está más asociada a una prevalencia mayor en mujeres, ¿sí? El tema es que esto es al comienzo, como un detonante. A ver si me explico. Una persona que experimenta una situación de estrés intensa desarrolla un estado depresivo, ¿sí? Pero cuando yo desarrollé un trastorno depresivo mayor, tengo un 50% de probabilidades de volver a tener un nuevo episodio a lo largo de mi vida. Ahora, para que yo detone ese nuevo episodio, este segundo episodio, no necesito un factor de estrés tan intenso como el primero. Y una vez que a un segundo episodio, exactamente, a un segundo episodio, los posteriores episodios que también van a aumentar en relación voy a tener más chances o más posibilidades de tener nuevos episodios, cada vez voy a necesitar factores estresantes más mínimos, más chiquititos para hacer una nueva crisis. No a todas las personas nos afectan las mismas cosas. Algunos más, algunos menos. Lo cierto es que las personas estresadas de manera crónica no son felices. Y la felicidad no es ausencia de estrés. Entonces, ¿cuál es la clave? El secreto es aprender a gestionar y controlar nuestras propias emociones para saber cómo reaccionar ante una situación estresante. El estrés es necesario para nuestra vida. Y también es necesario regresar a nuestro estado de equilibrio físico y mental.
Y esto se logra a través de la risa, a través de la colaboración, se logra a través de hacer ejercicios y de vivir una vida de manera positiva. Podemos concluir entonces en este programa que los jóvenes millennials deben aprender a detectar cuál es ese estímulo o situación que les genera estrés, controlarlo y también buscar actividades recreativas para así poder mejorar su condición cardiovascular y también mejorar sus condiciones y conexiones neuronales. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.